justo aquí, esta tarde y en televisión en vivo, bajo amenaza de arma, ordenó al reportero de consumo David Horowitz leer un mensaje en vivo en televisión. La pistola era una réplica precisa, y la policía, que para entonces había entrado en las instalaciones, hizo planes para manejar la situación. Pero cuando se había leído la declaración, el hombre armado colocó la pistola en el escritorio y el presentador John Beard la agarró. Millones de espectadores han visto cómo la televisión en vivo se convierte en un peligro real sin previo aviso. Un momento la transmisión es normal y al siguiente, algo aterrador aparece en pantalla, desde un sacerdote derivando hacia su muerte en televisión en vivo hasta un hombre confesando tranquilamente un incendio provocado. Un hombre de Rockville en la escena de un incendio en una casa hoy simplemente se acercó a la policía y dijo que él provocó el incendio. Yo lo incendié. Y un niño desaparecido encontrado durante una entrevista en vivo. Su hijo ha sido encontrado vivo en su sótano. ¿Qué? Sí, eso es lo que... Sí, si pudieras pasarme ese cable muy rápido. Estos momentos impactaron a millones. Estos son los aterradores momentos televisivos que nunca olvidarás. El sacerdote volador, Padre Adelir Antonio de Carli. Este es el reverendo Adelir Antonio de Carli, justo momentos antes de emprender un ambicioso viaje para volar 465 millas. En abril del 2008, millones de espectadores en todo Brasil se acomodaron en sus sofás, esperando una transmisión dominical tranquila y predecible. El día había comenzado tranquilamente, y muchos asumieron que el programa seguiría como tantos otros. En cambio, la nación presenció algo asombroso. Un sacerdote flotó constantemente hacia el cielo con un suave y casi mágico ascenso, llevado por cientos de brillantes globos de helio. Su nombre era el Padre Adelir Antonio de Carli. Muchas personas ya lo conocían como un hombre de profunda convicción e imaginación audaz. Y un poco de lluvia no lo iba a detener. No es terquedad volar en esta lluvia, solo habrá buen tiempo durante mi vuelo. Quien dedicó gran parte de su vida a apoyar a aquellos que vivían sus vidas en la carretera. El padre Adelir estaba decidido a ayudar a los conductores de camiones de larga distancia a encontrar un lugar donde pudieran descansar, rezar y sentirse protegidos. Soñaba con construir una capilla al borde de la carretera, donde los viajeros cansados pudieran recuperar un sentido de dignidad antes de continuar sus viajes. Pero había un gran problema. Al padre Adelir le faltaban los fondos necesarios, así que abrazó una idea que parecía una mezcla de fe, aventura y espectáculo. Él esperaba recaudar dinero para un lugar de descanso espiritual para camioneros. Planeaba elevarse en el aire bajo 1000 globos coloridos. El padre Adelir tenía la intención de volar durante 19 horas y captar la atención nacional. Su objetivo era inspirar a los donantes a apoyar la capilla. Muchas personas admiraban la idea, aunque tenía peligros innegables. Otros le advirtieron repetidamente y le instaron a reconsiderar. Pero a pesar de todas las advertencias y la lluvia de la mañana, el padre Adelir continuó con una sonrisa entusiasta. Usando pequeños globos de fiesta llenos de helio, el sacerdote brasileño buscaba romper el récord de más horas volando con globos. Las cámaras rodaron mientras se elevaba del suelo. Los espectadores presenciaron un momento hermoso que se sintió casi como un milagro. El viento lo llevó suavemente al principio, pero luego el viento se fortaleció de repente y el vuelo tomó un giro aterrador. Las corrientes de aire lo empujaron hacia el océano abierto. El padre Adelir se elevó mucho más alto de lo esperado, alcanzó casi 19.000 pies y luego descendió en caídas repentinas que aterrorizarían incluso a la persona más valiente. Aún así, se mantuvo tranquilo y continuó comunicándose con su equipo de apoyo. Cuando el padre Adelir finalmente admitió que no podía operar su dispositivo GPS, el temor se apoderó de quienes lo escuchaban. Su mensaje final fue una súplica desesperada de ayuda. Las autoridades portuarias dicen que la última vez que supieron de él estaba llamando para pedir ayuda usando un dispositivo GPS que estaba rastreando sus coordenadas. Los buscadores peinaron la costa, encontraron pedazos de globos flotando en el agua, encontraron fragmentos de equipo que confirmaron que había pasado sobre el mar. Los funcionarios del Departamento de Bomberos dicen que están enfocando su búsqueda en la costa sur de Brasil. Buscaron durante días mientras la nación se aferraba a la esperanza de que el sacerdote fuera encontrado con vida. La tesorera de la parroquia dice que está segura de que encontrarán al sacerdote con vida. Semanas se convirtieron en meses antes de que los trabajadores de un remolcador descubrieran su cuerpo lejos de la costa. Brasil lloró profundamente. Lloraron a un hombre que dio todo para ayudar a extraños. Carlos y la confesión de fuego en televisión en vivo. Un hombre fue arrestado después de confesar a un equipo de noticias de televisión que él es quien incendió una casa.
En el 2014, un tranquilo y pacífico vecindario en Maryland estalló en caos cuando un enorme incendio envolvió una calle residencial. Las llamas se alzaron por encima de los tejados, rugiendo con una intensidad que enviaba chispas y humo al cielo nocturno. Los bomberos llegaron casi de inmediato, pero el fuego consumió la casa con una velocidad aterradora. Más de 70 socorristas trabajaron incansablemente para evitar que el incendio se propagara a las casas cercanas, creando una escena caótica de mangueras, escaleras e instrucciones gritadas. En un punto en el que ya no podíamos quedarnos más, había demasiado fuego en las paredes y, el techo estaba comprometido. Los vecinos se reunieron en las aceras, gritando advertencias y tratando de ayudar de cualquier manera que pudieran. Era obvio para cualquiera que mirara que este incendio no fue un accidente. Su ferocidad y patrones extraños sugerían algo deliberado, y los investigadores sospecharon de incendio provocado casi desde el principio. Los investigadores determinaron que un incendio nocturno en una casa en Ligonier es un incendio provocado. Mientras los bomberos luchaban contra las llamas, un equipo de noticias local llegó para documentar el desastre. Sí, Allison, seguramente no es todos los días que alguien se te acerca afirmando haber incendiado una casa intencionalmente. Las cámaras capturaron toda la intensidad del infierno. Luego, en medio de todo el caos, un hombre apareció de repente de la nada y se acercó tranquilamente a la escena. Caminó directamente hacia el encuadre de la transmisión en vivo con una compostura inquietante que lo hacía parecer completamente ajeno al fuego detrás de él. Los reporteros asumieron que era un vecino preocupado o un residente desplazado. No podrían haber anticipado lo que vendría después. El hombre miró directamente al micrófono y declaró con un tono de hecho que él mismo había provocado el incendio. Yo lo incendié. El equipo de noticias se congeló de shock. Luego se presentó como Carlos, el mismo hombre que vivía en la casa que ahora estaba envuelta en llamas. Sus compañeros de cuarto, que habían escapado por poco antes de que el fuego alcanzara su máxima intensidad, estaban a salvo. Pero la visión de una persona confesando tan abiertamente en televisión en vivo era surrealista. Un hombre de Rockville en la escena de un incendio en una casa hoy simplemente se acercó a la policía y dijo que él provocó el incendio. Cuando le preguntaron por qué había iniciado el incendio, Carlos explicó con una claridad inquietante, describió la casa como inhabitable y afirmó que había intentado repetidamente alertar a las autoridades locales, pero a nadie le importaba lo suficiente como para escucharlo. En su mente, destruir su propia casa era la única opción viable que le quedaba. Dijo que quería llamar la atención sobre las deplorables condiciones de vida dentro de la casa. Dijo que se había quejado de las condiciones a la policía, pero que no las tomaron en serio. Como si eso no fuera suficiente, Carlos incluso fue más allá al detallar cómo vertió gasolina por todas las habitaciones y encendió un fósforo. Luego salió, compró una bebida y regresó para presenciar la destrucción sin una sola preocupación en el mundo. Simplemente vertí gasolina en el suelo, le prendí fuego, fui a comprar una bebida y regresé. Investigadores y espectadores por igual quedaron atónitos por su comportamiento tranquilo. Fue solo cuando la policía llegó unos minutos después y arrestó a Carlos que la historia de sus luchas salió a la luz. Había luchado durante mucho tiempo con graves problemas de salud mental y alcoholismo. Su familia describió un comportamiento cada vez más errático en los meses previos al incendio. Los daños se estimaron en más de $400,000 y el vecindario quedó conmocionado por la destrucción y la impactante confesión pública. El robo de póker en Berlín. El atraco transmitido al mundo. La policía alemana llamó al grupo que robó dramáticamente un juego de póker de altas apuestas un montón de aficionados que pronto serán capturados. A principios de 2010, Berlín fue sede de uno de los eventos más glamorosos y de alto riesgo en el mundo del póker competitivo. El European Poker Tour atrajo a profesionales experimentados, nuevos participantes ansiosos y espectadores entusiastas que esperaban presenciar habilidades extraordinarias y reclamar premios increíbles. Todo parecía cuidadosamente orquestado hasta que un solo momento rompió la calma cuidadosamente mantenida. A las 2:15 de la tarde en punto, un grito agudo y penetrante rompió la densa concentración de la sala. 4 hombres armados con pistolas y machetes irrumpieron en la televisión en vivo el sábado por la tarde. 4 hombres enmascarados irrumpieron y el caos estalló instantáneamente. Uno de los intrusos blandió un machete, haciendo que jugadores y camareros se lanzaran bajo las mesas y dispersaran fichas y cartas como hojas en una tormenta. Los operadores de cámara siguieron grabando, capturando toda la pesadilla en vivo para los espectadores de todo el mundo. Y resultó que los hombres no estaban en lo más mínimo interesados en los jugadores. En cambio, se dirigieron rápidamente al mostrador de registro donde el torneo guardaba las bolsas de dinero destinadas a los premios. El guardia de seguridad intentó intervenir, pero se produjo un forcejeo frenético. A pesar de sus esfuerzos, los ladrones agarraron todo el dinero que pudieron llevar y huyeron por el vestíbulo.
Los guardias de seguridad opusieron resistencia, pero los ladrones se escaparon con unos $300,000 en euros. Desapareciendo en las calles de Berlín con aproximadamente $250,000. Por un breve momento, los ladrones pensaron que habían ejecutado el crimen perfecto. Pero los investigadores pronto descubrieron un error evidente. Uno de los ladrones se había registrado para el torneo con su nombre real para estudiar el diseño y aprender los patrones de seguridad. Los investigadores están verificando si un infiltrado podría haber alertado a los ladrones sobre cuándo intentar robar el dinero. Este error crítico permitió a la policía localizarlo en pocos días. Confesó y reveló las identidades de sus cómplices, lo que llevó a la rápida captura de los 4 hombres. Sus sentencias de prisión oscilaron entre 3 y 6 años, pero el dinero en efectivo que habían robado desapareció misteriosamente por completo. Las autoridades nunca recuperaron un solo dólar. Sean Nelson, el hombre que no tenía nada que perder. Para 1995, Sean Nelson, de 35 años, había alcanzado el punto más bajo de su vida. Había sido un orgulloso veterano del ejército, un plomero trabajador y un hombre con un hogar y matrimonio estables. Con el tiempo, todo de lo que dependía se desmoronó. Su matrimonio terminó en un doloroso divorcio. Su negocio colapsó bajo crecientes problemas financieros. Su casa enfrentó una ejecución hipotecaria. Sean comenzó a alejarse de todos a su alrededor. Sus amigos decían que a menudo parecía perdido, cansado y destrozado. Sentía que nadie entendía por lo que estaba pasando. Su salud mental continuó deteriorándose y pasaba cada día con un creciente sentido de miedo, frustración y desesperanza. No veía un camino a seguir y la presión no dejaba de aumentar. El 17 de mayo de 1995, esa presión finalmente se rompió. Sean caminó hacia el arsenal de la Guardia Nacional de San Diego con una expresión tranquila y decidida. No eligió el arsenal por accidente, sabía lo que se guardaba adentro. Vehículos militares pesados estaban detrás de la cerca, sin usar y silenciosos. Sean luego trepó por un hueco en la cerca y caminó directamente hacia un tanque M60E3. Esta no era una máquina pequeña, era un vehículo de 60 toneladas construido para la guerra. Aunque no tenía munición adentro, podía causar un daño tremendo simplemente al moverse. Sean utilizó las habilidades que aprendió en el ejército para arrancar el tanque. En cuestión de momentos, el motor cobró vida, sacudiendo el edificio y el suelo a su alrededor. Luego, Sean condujo el tanque fuera del arsenal y hacia las calles de la ciudad. Su acción dejó atónitos a todos los que vieron el enorme vehículo rodando por San Diego. Las cámaras de noticias transmitieron en vivo mientras Sean aplastaba coches estacionados, destruía semáforos, rompía hidrantes de incendios y apartaba cualquier cosa en su camino. Tanque del ejército anoche y lo llevó en un recorrido salvaje por las calles de San Diego, aplastando todo a su paso. Barrios enteros miraban impotentes cómo caían las líneas eléctricas y se destrozaban las carreteras. La ciudad nunca había enfrentado una situación como esta. La policía seguía de cerca, pero luchaba por detener una máquina construida para resistir condiciones de batalla. El caos continuó durante casi media hora hasta que el tanque se atascó en un divisor de concreto a lo largo de la ruta 163. Los oficiales rápidamente subieron al vehículo. Forzaron la escotilla y apuntaron sus armas a Sean. Le ordenaron que se detuviera. Sean se negó. Los oficiales no sabían si él tenía un arma o si planeaba continuar con la destrucción. Sean Nelson, de 34 años, había sido tripulante de tanque en el ejército, pero la policía no tenía idea de quién estaba al mando hasta que todo terminó. Tomaron una decisión en una fracción de segundo para evitar más daño y dispararon a Sean dentro del tanque, poniendo fin abrupto al alboroto. El secreto en el sótano. El caso de Charlie Bothwell. El 14 de junio de 2014, un tranquilo vecindario de Detroit se sumió en el caos cuando Charlie Bothwell, de 12 años, desapareció sin explicación. Comenzamos esta noche con la investigación sobre cómo un niño de 12 años estuvo desaparecido por más de una semana. Hoy los investigadores están hablando con el propio Charlie. El pánico se extendió por la comunidad mientras amigos, vecinos y familiares buscaban frenéticamente por las calles. Su padre, Charles, parecía angustiado y desesperado. Contactó a la policía, organizó grupos de búsqueda y habló con los reporteros, rogando a cualquiera con información que se presentara. Oficiales de policía, agentes del FBI aquí buscando a mi hijo. Sabía que él estaba allí de alguna manera. Es absurdo. Voluntarios recorrieron las calles, tocaron puertas y revisaron callejones y terrenos baldíos. Volantes cubrían postes de teléfono y ventanas. La comunidad temía lo peor a medida que las horas se convertían en días. Las autoridades realizaron búsquedas exhaustivas de la casa desde el ático hasta el sótano, incluso empleando perros entrenados. Aún así, no se pudo encontrar rastro de Charlie y el misterio se profundizaba con cada hora que pasaba. El caso rápidamente atrajo la atención nacional. Durante una entrevista en vivo con Nancy Grace, Charles habló con manos temblorosas y la voz cargada de dolor.
Su hijo ha sido encontrado vivo en su sótano. ¿Qué? Sí, eso es lo que... Sí, si pudieras pasarme ese cable muy rápido. Describió la agonía de no saber el paradero de su hijo y el miedo constante de que algo horrible hubiera sucedido. Luego, de repente, la presentadora pronunció palabras que conmocionaron a la nación. Informó que Charlie acababa de ser descubierto vivo dentro de su propio sótano. La revelación cayó como un rayo. Charlie, estamos recibiendo informes de que tu hijo ha sido encontrado en tu sótano. Charles inmediatamente se congeló y miró fijamente hacia adelante, incapaz de formar una respuesta coherente. Millones de espectadores debatieron la expresión en su rostro, cuestionando cómo un padre podría no encontrar a un hijo escondido en su propia casa. El momento se convirtió en uno de los clips más discutidos y virales en los reportajes televisivos de crímenes. La policía se apresuró a la residencia y registró el sótano nuevamente. Esta vez, encontraron a Charlie acurrucado detrás de una barricada de cajas, asustado y exhausto, pero físicamente ileso. Al ser interrogado, Charlie reveló una verdad inquietante. Su madrastra le había ordenado que se quedara escondido en el sótano y lo amenazó si intentaba salir. Y él no está, pero no ha sido golpeado físicamente en los últimos 10 días desde que fue colocado en el sótano. Luego contactó a su padre, fingiendo que no tenía idea de dónde estaba el niño. Las autoridades arrestaron a Charles y a su esposa, Monique Dillard Bothwell. Los fiscales presentaron múltiples cargos, incluyendo abuso infantil de 4º grado, abandono y falta de proporcionar el cuidado adecuado. Posibles cargos criminales derivados del presunto abuso de un niño de 12 años que ahora está bajo el cuidado de su madre biológica. Las primeras presentaciones incluyeron la posibilidad de cargos más graves si la salud de Charlie hubiera sido perjudicada, por lo que los primeros informes mencionaron posibles delitos con penas de cadena perpetua. En 2016, ambos adultos aceptaron acuerdos de culpabilidad. Charles Bothwell IV se declaró culpable de abuso infantil como delito menor. Evitó la prisión, pero perdió permanentemente la custodia de su hijo. Su madrastra se declaró culpable de abuso infantil de 4º grado, reconociendo su papel en forzar a Charlie a ir al sótano y amenazarlo. Fue sentenciada a libertad condicional en lugar de prisión, con condiciones estrictas que incluían asesoramiento obligatorio y sin contacto con Charlie. La entrevista sospechosa, el caso de Lauren Giddings. En junio de 2011, la estudiante de Derecho de 27 años Lauren Giddings desapareció solo días antes de que estuviera programada para tomar el examen de abogacía. Sus amigos se preocuparon cada vez más cuando los repetidos intentos de contactarla por teléfono no obtenían respuesta. Se apresuraron a su apartamento en Macon, Georgia, con la esperanza de encontrarla a salvo. El coche de Lauren permanecía estacionado en el lote afuera, sin tocar. La puerta de su apartamento estaba cerrada con llave y cuando su teléfono sonó adentro, nadie contestó. El pánico y la ansiedad apretaron a sus amigos como un torno mientras estaban en el pasillo, llamando su nombre y esperando alguna señal de que ella estaba a salvo o que alguien pudiera explicar su misteriosa desaparición. Entonces, de la nada, apareció Stephen McDaniel. Stephen era el vecino de al lado de Lauren. Era callado, socialmente torpe y generalmente se mantenía al margen. Los vecinos apenas lo notaban, excepto por sus hábitos extraños, horarios inusuales y su comportamiento tímido. Sin embargo, ese día, él era diferente. Se acercó a los amigos de Lauren, haciendo preguntas inusualmente detalladas sobre sus planes, su horario y su vida personal. Sus preguntas, aunque educadas, llevaban una intensidad sutil que incomodaba a algunos. A algunos les pareció extraño, pero nadie podría haber predicho la oscuridad que se escondía detrás de su exterior, aparentemente tranquilo y ordinario. Las autoridades fueron llamadas para investigar la desaparición de Lauren. La policía recorrió el vecindario, solicitando acceso a los apartamentos cercanos para realizar búsquedas y entrevistas. La mayoría de los vecinos accedieron de inmediato, sin dudarlo. Todos estaban ansiosos por ayudar a encontrar a Lauren. Sin embargo, Stephen se negó. Afirmó que no le gustaba que nadie entrara en su casa y que valoraba su privacidad. Su tono era educado, pero contenía una firmeza difícil de ignorar. Al día siguiente, Stephen accedió a una entrevista. Se extraña inclusión de Steve McDaniels en una entrevista con nuestra estación privada. Se paró frente a la cámara con calma, ofreciendo una teoría suave, casi ensayada, de que Lauren había salido a correr y podría haber sido llevada por alguien desconocido. Sus palabras eran medidas, cuidadosas y parecían cooperativas. Luego, la reportera, sintiendo tensión, pronunció palabras que Stephen no había anticipado. Ella le dijo directamente que las autoridades habían encontrado un cuerpo, como si esperara que él supiera algo al respecto. Su reacción al enterarse del descubrimiento del cuerpo de Lauren captó de inmediato la atención de los investigadores. Stephen
Stephen se congeló. Su rostro se puso pálido, sus ojos se abrieron y su voz se quebró de una manera que sugería sorpresa o culpa. Retrocedió tambaleándose como si el suelo bajo él hubiera desaparecido. Las autoridades pudieron decir de inmediato que era culpable. Una orden de registro llevó a la policía al apartamento de Stephen. Dentro encontraron una llave maestra robada del edificio, fotografías perturbadoras de Lauren y una sierra con rastros de su ADN. Un antiguo compañero de cuarto reveló la fascinación morbosa de Stephen por cometer el crimen perfecto y evadir la captura. En 2014, ante la abrumadora evidencia y la certeza de un largo juicio, Stephen aceptó un acuerdo de culpabilidad. Actualmente está cumpliendo cadena perpetua. Crisis en KBC, la transmisión de rehenes. En una tarde ordinaria de noviembre de 1987, los espectadores sintonizaron KNBC en Los Ángeles esperando las noticias habituales del mediodía. La transmisión era rutinaria. El veterano reportero de consumo David Horowitz se preparaba para su segmento habitual en el aire. El estudio estaba tranquilo, las cámaras funcionaban normalmente y el teleprompter mostraba el guión que Horowitz esperaba leer. Nada sugería que algo inusual estuviera a punto de ocurrir. Eso cambió cuando Gary Stallman, de 34 años, de repente entró al set durante la transmisión en vivo. Stallman no era un empleado de la estación. Era el hijo de un ex empleado de la sala de redacción de KNBC, lo que explicaba cómo obtuvo acceso al edificio. Se acercó a Horowitz sosteniendo lo que parecía ser una pistola. La pistola era una réplica precisa y la policía, que para entonces había entrado en las instalaciones, hizo planes para manejar la situación. El personal del estudio se congeló de inmediato. Stallman le entregó a Horowitz una hoja de papel y le indicó que la leyera al aire. El papel contenía un largo mensaje que reflejaba las creencias delirantes de Stallman. Incluía afirmaciones sobre vigilancia gubernamental, reemplazo de identidad, control mental y la creencia de que sus padres habían sido reemplazados por impostores. También alegaba que la CIA y otras agencias gubernamentales vigilaban cada uno de sus movimientos. Estas declaraciones coincidían con síntomas diagnosticados de enfermedad mental grave, específicamente delirios paranoides. Horowitz leyó la declaración claramente y sin interrupción. Siguió las instrucciones porque creía que cooperar evitaría la violencia. La sala de redacción operaba en un estado de confusión. El personal de producción no estaba seguro de si cortar la transmisión o permitir que Horowitz terminara de leer. Decidieron no escalar la situación y mantuvieron las cámaras grabando. Después de aproximadamente 30 segundos, Stallman colocó el arma sobre el escritorio y levantó las manos en señal de rendición. El presentador John Beard aseguró inmediatamente el arma, y los oficiales de policía entraron al estudio y detuvieron a Stallman. Pero cuando se había leído la declaración, el hombre armado colocó la pistola en el escritorio y el presentador John Beard la agarró. Más tarde, los investigadores confirmaron que la pistola era de juguete. Ha sido identificado como Gary Stallman y dijo que nunca tuvo la intención de hacer daño a nadie. De hecho, el arma resultó ser falsa. Aunque el arma no era real, la amenaza se sintió genuina para todos en el estudio. Stallman no fue acusado de un delito grave. En cambio, el tribunal consideró su historial de enfermedad mental. Fue puesto en libertad condicional y se le ordenó someterse a tratamiento psiquiátrico, que incluía cuidado supervisado y asesoramiento obligatorio. El espectáculo final. La última actuación de Tommy Cooper. El 15 de abril de 1984, más de 12 millones de espectadores sintonizaron el querido programa de la noche del domingo Live from Her Majesty's. Esperaban música, risas y entretenimiento ligero. Lo que recibieron en su lugar fue un momento que perseguiría a la televisión británica para siempre. El protagonista de la noche era Tommy Cooper, una figura imponente en la comedia conocida por su característico fez, trucos de magia caóticos y torpeza entrañable. Debería tener 70 telas, 4 patos vivos. ¡Oh! Adelante, chicos. Sus actuaciones prosperaban con los contratiempos. Cada desliz y tropiezo era parte del acto, y Cooper había pasado décadas perfeccionando el arte de parecer incompetente mientras controlaba cada momento con precisión. El público lo adoraba por esto, sin ser consciente del tremendo esfuerzo detrás del caos cómico. Detrás del telón, sin embargo, la vida era más dura de lo que su personaje en el escenario sugería. Cooper fumaba sin parar, bebía en exceso y luchaba contra el agotamiento de décadas de giras constantes. Su salud se estaba deteriorando, aunque lo ocultaba tras su valentía cómica. Amigos y colegas expresaron preocupación, advirtiéndole que descansara, que se tomara las cosas con calma, pero Cooper insistía en que el escenario era el único lugar donde realmente se sentía vivo. Los aplausos, las risas y la conexión con el público eran su razón de ser. Sin eso, la vida era pesada, sombría y asfixiante. Esa noche, actuó como siempre. Barajó las cartas torpemente, tropezó con los accesorios y bromeó con el público. Abrazó su característica payasada con gestos exagerados e impecable sincronización cómica. El público aplaudió, ajeno a la tensión que llevaba bajo su alegre fachada. Luego, para el siguiente truco de magia, pidió su capa. Solo un pequeño giro así, lentamente.
Un asistente le colocó la prenda encima. Cooper murmuró un suave «gracias». Su voz apenas se escuchaba sobre los aplausos. Luego, de repente, se desplomó. El público rió, suponiendo que era solo otra broma. Después de todo, Tommy Cooper había dominado el arte de caerse con un tiempo impecable, pero la risa se desvaneció en confusión cuando no se levantó. Entre bastidores, el pánico se extendió como un reguero de pólvora. Los miembros del equipo se dieron cuenta de que Cooper no estaba actuando. Estaba inconsciente. El corazón que lo había llevado a través de innumerables actuaciones, el mismo símbolo de su resistencia, había fallado. Los productores cortaron a comerciales. Los tramoyistas lo llevaron rápidamente a una ambulancia, pero a pesar de la atención médica inmediata, no se pudo hacer nada. Tommy Cooper, de 63 años en ese momento, había sufrido un ataque al corazón fatal en televisión en vivo. Millones habían aplaudido mientras la vida de un hombre se desvanecía ante sus ojos. El desastre de la NASA, la tragedia del Challenger. A principios de 1986, los Estados Unidos estaban llenos de anticipación. La NASA había lanzado astronautas al espacio muchas veces antes, pero esta misión era diferente. Krista McAuliffe, una maestra seleccionada entre casi 12,000 solicitantes, estaba programada para viajar en órbita. Estudiantes de todo el país fueron instruidos para mirar. Aulas llenas de televisores. La emoción y la esperanza se irradiaban por todo el país. Las familias se reunieron alrededor de sus televisores. Los maestros explicaron la ciencia y el significado de la misión. El público estaba unido en un raro momento de asombro compartido. La noche antes del lanzamiento, un clima helado barrió el Centro Espacial Kennedy. Los ingenieros advirtieron que el frío extremo podría comprometer los sellos del propulsor del transbordador. Si los sellos fallaban, podría ocurrir un desastre. Las advertencias eran serias y repetidas, pero meses de retrasos, la creciente expectativa pública y la presión de las autoridades gubernamentales empujaron a la NASA a continuar. El lanzamiento ya había sido pospuesto 4 veces. Millones de personas estaban preparadas para presenciar la historia, y el deseo de tener éxito parecía superar la precaución. A las 11:38 de la mañana del 28 de enero de 1986, el Challenger despegó hacia un cielo azul brillante y sin nubes. Durante 73 segundos todo parecía perfecto. Los motores rugieron con potencia, el transbordador ascendió de manera constante y los astronautas saludaron desde la cabina. La nación aclamó, cautivada por la vista de Krista McAuliffe, la primera maestra civil en el espacio. La maestra en el espacio Krista McAuliffe murió en una explosión del transbordador espacial Challenger hace casi 4 décadas. Fue cumpliendo un sueño que inspiró a generaciones. La emoción se convirtió en asombro mientras los espectadores imaginaban las posibilidades de la exploración espacial. Los niños sostenían modelos de cohetes y soñaban con seguir sus pasos. Entonces ocurrió lo inimaginable. En la televisión en vivo, el cielo explotó en una enorme nube blanca y naranja. La conmoción se extendió entre los espectadores y el control de la misión por igual. Los maestros protegieron a los estudiantes del horror. Los padres se quedaron boquiabiertos y los locutores guardaron silencio. El Challenger se había desintegrado en el aire. No hubo sobrevivientes. La nación observó impotente mientras la tragedia se desarrollaba en tiempo real. El dolor y la incredulidad se extendieron por todo el país. Los corazones se rompieron simultáneamente en hogares, escuelas y lugares de trabajo. El presidente Reagan se dirigió a la nación esa noche, pidiendo duelo, recuerdo y reflexión. La NASA suspendió todas las misiones del transbordador. Las investigaciones revelaron diseños defectuosos, advertencias ignoradas y decisiones tomadas bajo una inmensa presión. El programa espacial fue completamente reestructurado, incluyendo rediseños de los propulsores, protocolos de seguridad mejorados y una supervisión renovada. Se habían perdido 7 vidas. Nos reunimos hoy para lamentar la pérdida de 7 valientes estadounidenses. Millones vieron la tragedia desarrollarse mientras los sueños y esperanzas se convertían en dolor. Krista McAuliffe y sus compañeros astronautas se convirtieron en símbolos tanto del coraje humano como de la vulnerabilidad. ¿Qué piensas de estos horribles momentos televisivos? ¿Cuál te intrigó más?